Solemos quejarnos del precio de la gasolina y los políticos lo saben. No es casualidad que escuchemos que los precios habrán de reducirse, que nunca habrán nuevos impuestos y una larga serie de promesas. Nuestra inconformidad con los aumentos suele derivarse del golpe directo a nuestro bolsillo. Y solemos sostener la idea de que si sube el precio de la gasolina, habrán de subir los precios de otros bienes. Pero, ¿qué determina este precio? ¿Están fundadas nuestras inquietudes? ¿Tiene algún comportamiento especial el combustible en la frontera? En esta edición te explicamos lo mínimo que necesitas saber para tener una opinión formada al respecto. Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En Mínimo Necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario, este programa donde te explicamos a ti, ciudadano ocupado, ciudadano en movimiento, las cosas esenciales de temas complejos. El día de hoy agarramos uno de esos temitas que generalmente nos traen confundidos, que es el tema del precio de las gasolinas, un tema que además de todo lleva varios años en la agenda pública, que muchas veces nos genera confusión porque definitivamente está lleno de intricaciones, está lleno de temas complejos como son un mercado como el de las gasolinas, como el del crudo, el petróleo, como el de la logística, temas complejos como los impuestos, el margen de comercialización, etcétera. Aquí no nos vamos a poner técnicos, sino que te vamos a desglosar de la manera más sencilla posible cómo se define este tema y por qué nos importa como ciudadanos. El día de hoy me acompaña Julián León. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí listos para platicar un poco del petróleo y la gasolina. Vamos a hablar de este tema que en apariencia suena como técnico, aburridón, complejo, etcétera, pero es algo que nos importa, ¿no? En gran medida, porque cuando sube el precio de la gasolina, pues lo resentimos en los bolsillos, lo resentimos en el transporte público y también en otros bienes, ¿no? Sube el precio de otros bienes. Sí, sin duda, en cuanto sube la gasolina, pues bueno, sobre todo los productos, ¿no?, del día a día tienden a subir, ¿no? Y ya en un mundo tan globalizado, tan conectado, pues si sube el precio a nivel internacional del petróleo, pues sube los costos de enviar desde China alguna mercancía y demás, ¿no? E internamente, si sube el precio en México, pues toda la parte de las cadenas de suministro de bienes, sobre todo, sube también los precios, ¿no? Entonces, ahora sí que es como un efecto dominó. Sí, sin duda. Y entonces, pues bueno, nos metemos a esta dinámica para tratar de desglosar paso a paso cómo funciona, qué determina el precio de la gasolina en México, ¿no? Y voy a poner una cosa aquí sobre la mesa, que es que contrario a lo que se pensaría, es decir, a lo que normalmente estamos acostumbrados a creer, no es la oferta y la demanda lo que determina este precio, no es el libre mercado. No estamos hablando en México de un mercado, como se diría en términos técnicos, liberalizado, ¿no? Totalmente. En efecto, hay otros elementos que intervienen en este precio, sobre todo pues un elemento gubernamental que vamos a ir desglosando paso a paso, pero antes de eso, antes de entrar como al desglose de estos 4 puntos que quiero comentar, quiero poner sobre la mesa esto, Julián. El precio de las gasolinas se ha vuelto un tema político. ¿Sí? ¿Por qué? Pues mira, desde la creación del IEPS, que es el impuesto especial sobre productos y servicios, se introduce en el gobierno de Calderón ante una situación financiera del gobierno federal y del resto de los gobiernos estatales y municipales, precisamente porque a diferencia de la administración anterior con Fox, donde subieron los precios internacionales del petróleo, pues se da una caída de los mismos precios y además la capacidad de producción de Pemex pues empezó en ese tiempo a decaer, ¿no? De hecho, a pesar de que encontraron algunos yacimientos importantes,
la capacidad de producción disminuyó y fue cuando se fortaleció mucho la discusión de la reforma energética que permitiera que empresas privadas corrieran el riesgo junto con Pemex para buscar nuevos yacimientos o extraer los que ya existían, ¿no? Entonces, ante esta bajada de los precios y ante la dificultad que ha sido para todos los gobiernos de crecer la base de contribuyentes, pues lo más fácil fue crear un nuevo impuesto que se enfocara precisamente en las gasolinas, y como había venido con cierto precio la gasolina, era fácil sustituir la bajada ante esa bajada de precio de petróleo. Pues bueno, si le incluías este nuevo impuesto, pues al final de cuentas la economía no lo iba a resentir técnicamente, porque estás manteniendo el mismo precio, nada más que una buena parte del costo o del precio final era de impuestos, ¿no? Entonces, aquí el debate es que si fue lo correcto, no fue lo correcto, no le quedaba de otra al gobierno porque no tenía tiempo suficiente para crecer la base de contribuyentes, pero el hecho es de que ya van otras 2 administraciones y que a lo mejor han hecho un esfuerzo adicional por crecer la base de contribuyentes con nuevas tecnologías, y de esa manera pues lograr que el gobierno no dependa en gran medida sus finanzas, ¿no? del ingreso por la gasolina. Al final de cuentas sigue siendo uno de los principales ingresos del gobierno mexicano la gasolina. La gasolina. ¿No? Entonces, lo que ha pasado en resumen es que pues tanto Peña criticó en su momento ese tema en relación a Calderón, ¿no? Pero ya que entró, pues igual aplicó. Pasó y López reforma. Obrador, pues no se diga, ¿no? Ya veíamos en la campaña de 2018 videos en los que pues iba a las gasolineras y decía que cuando entrara pues iba a ajustar los precios. La realidad es de que pues ya llegando el gobierno pues ve la escasez de recursos y pues igual la aplicó, ¿no? Entonces, Sí. vamos, yo creo que es momento de que se sienten y encuentren otra solución, ¿no? No podemos seguir con esta lógica, ¿no? Que es bueno lo que planteas, ¿no? Y como darle al auditorio un poquito de este conocimiento de cómo llegamos a este punto, ¿no? Previo a la reforma energética, la 2013 que comentas, básicamente la venta de la gasolina era un monopolio estatal y digamos, durante ese largo periodo previo a esto, pues se fijaba artificialmente según las necesidades gubernamentales, y de repente era necesario tener un ingreso más alto, pues se ponía más altito el precio. Si era necesario, por así decirlo, poner más contenta a la población, pues se bajaban en ciertos periodos como el electoral, etcétera, ¿no? Sin duda se convirtió en una herramienta política. Se convierte en eso. Después de eso, entiendo que los primeros años de la reforma y hasta 2017, el gobierno se ató parcialmente las manos, ¿no? Y dijo, ok, vamos a poner una banda de precios máximos para el público, ¿no? Y consideraron costos de transporte por ciertas regiones y la inflación esperada. Entonces dijeron, bueno, no vamos a jugar tanto con los precios, vamos a decir, no lo vamos a subir de aquí, pase lo que pase. Entonces a veces también la gasolina pues, estaba subsidiada, ¿no? Sobre todo cuando el precio del barril del petróleo era bastante elevado en los mercados internacionales. Sí, digo, pusieron justo lo que comentas, ¿no? Lo de las bandas, pero mínimos, máximos, pero a final de cuentas creo que fue una forma de pues vendernos la idea al ciudadano de que estaba a libre mercado, ¿no? Pero ya hemos visto que no es así, a final de cuentas, ¿no? Sin duda, y todavía no lo es, ¿no? Y bueno, finalmente, al día de hoy continuamos ajustando los precios con el IEPS, que ahorita voy a meterme a explicar un poquito mejor cómo sucede eso. Es decir, no estamos en un mercado libre en temas energéticos. Ahora, ok, entonces ya dijimos, está politizado el tema. Es un tema que además genera ciertas pasiones ciudadanas, ¿no? Con toda razón por el hecho de lo que hemos comentado, ¿no? Que pega directamente los bolsillos de todos. Sí, de hecho, antes de la marcha del 8 de marzo de este año 2020, el tema pues que las mujeres salieron a alzar la voz de una manera muy efectiva. Antes de eso, el movimiento más grande justo había sido cuando se dio el famoso gasolinazo, ahora en su momento de Peña, ¿no? O sea, salieron miles de personas en diferentes partes del país a quejarse, ¿no? O sea, justo lo que comentas, ¿no? De esa pasión, pues al final de cuentas la mayoría de las personas pues sube la gasolina y sin duda les pega al bolsillo, ya sea porque tienes un vehículo o porque sube el transporte público, ¿no? Y
y en lugares como Tijuana, el transporte público llega a representar un porcentaje importante del gasto, entiendo del 20% en algunos casos, ¿no? Y pues obviamente cuando se da esta subida de precios de la gasolina, pues también el transportista aprovecha, ¿no? Y dice, no, es que subió la gasolina y pues ahí mete la excusa perfecta, ¿no? Es la excusa perfecta, ¿no? Sí. Entonces sí llega, ¿no? Pues sí, definitivamente esa parte es clave, ¿no? Pero bueno, entonces, no solemos entender, y soy totalmente honesto, ¿no? O sea, incluso yo mismo, hasta hace poco, comencé a entender cómo se fija el precio de las gasolinas. No es tan sencillo. Vamos a desglosarlo aquí en 4 pasos importantes. El primero, y me voy a ir deteniendo en cada uno, pero voy a mencionarlos ahorita los 4 para que quede claro. El primero es el precio de referencia internacional. El segundo es el costo de la logística. El tercero, el margen de quien la comercializa. Y finalmente, y ese es el clave, los impuestos, el IEPS. Y ahorita vamos a hablar cómo funciona así el IEPS, ¿no? El primero, el precio de referencia internacional, ¿no? Sabemos un dato. Importamos cerca del 70% de la gasolina de Estados Unidos. Entonces, el precio que esté allá es el que vamos a ver reflejado. Quizá nosotros como baja californianos, como tijuanenses, no solemos ver ese reflejo tan directamente por el hecho de que la gasolina o el precio de la gasolina en California es una de las más caras de todo Estados Unidos, porque está altamente gravada, tiene buenos impuestos. Pero la gasolina, digamos, que se exporta a México, en su mayoría a veces viene de Texas, donde el precio es mucho menor, ¿no? Entonces hay que tener esa cuestión clara, ¿no? Hay que ejemplificar un poquito, ¿no? La gasolina importada al mayoreo a Tuxpan, Veracruz, el puerto con mayor tráfico de gasolinas del país, llega a importarse a un precio de 7.75 pesos por litro. O sea, estamos hablando de menos de la mitad del precio que pagamos nosotros al final en la bomba, ¿no? Sí. Ya algo interesante que tenemos que tener ahí en cuenta, ¿no? Sí. El precio internacional no es lo que nos pega directamente al bolsillo generalmente. ¿Qué digo? Es al mayoreo. Que es al mayoreo también, exactamente. Pero sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo, ¿no? Sigue siendo significativamente más bajo. Y ahí me voy a detener porque entra un tema súper relevante, que es el tema actualísimo de la caída en los precios internacionales del petróleo, en esta guerra de precios emprendida por Arabia Saudita contra Rusia particularmente, ¿no? Sí, y digo, es muy relevante porque en teoría, si un porcentaje importante del costo de las gasolinas depende de la referencia internacional, pues deberían de bajar los costos de la gasolina, y ante la recesión económica que estamos viendo en México y más ahora con el problema del coronavirus, pues digo, no nos caería mal, sí, exactamente, ¿no? esa bajada de precios. Ahora, ¿por qué se da esta bajada tan repentina de precios a nivel internacional? Bueno, fue porque desde 2016 para acá, la OPEC, ¿no?, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que básicamente funciona como tal cual la definición de una mafia, ¿no?, que controla los precios, que define lo que sucede, pues, y que es encabezada por Arabia Saudita, pues bueno, venía pues sosteniendo un convenio, un acuerdo con Rusia, que entiendo no está en la OPEC, pero que también es un jugador importante en los precios de petróleo. Y bueno, ese acuerdo lograba que el precio de la gasolina, o mejor dicho, del petróleo, se conservara alto a cierto monto, ¿no? Entonces, cuando se da este desacuerdo entre estos dos países, porque Arabia Saudita consideró que Rusia como que pues no estaba, como que se las estaba jugando, por decirlo así. No estaba cumpliendo ciertos acuerdos. No estaba cumpliendo ciertas cosas, así en palabras llanas. Deciden de un día para otro, de hecho hace 2 viernes fue esta reunión entre Rusia y la OPEP. Y bueno, el caso es de que eso sucede el viernes. El lunes anuncia Arabia Saudita una bajada drástica, creo que del 20 y tantos % en el precio, y pues todos los mercados internacionales, no solo en el tema del petróleo, sino también las diferentes bolsas, pues tienen pues se afectan, ¿no?, por este movimiento tan drástico, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se da esta caída. Y bueno, todavía, pues súmale, ¿no?, que unos días después le pega toda esta cuestión del coronavirus. Empieza una cuestión bien complicada que, digo,
no, obviamente, pues no, no me atrevo a confirmarlo, pero creo que va a darse se va a generar una necesidad en la que pues, se van a tener que sentar de nuevo a la mesa, porque no es sostenible ni para Rusia ni para Arabia Saudita estos precios que están manejando. Sí, creo que el punto clave es ese, pues que no sabemos cuánto va a durar, cuánto durará este tema, ¿no? Y vimos una caída aparte bastante significativa para la empresa nacional productora de petróleos, Pemex, ¿no? Porque se había presupuestado que se iban a vender o se iban a obtener ingresos en Pemex vendiendo al precio de $49 por barril. Okay. Después de este golpe, la caída de precios llegó hasta el $25 o hasta $22 del precio del barril. Estás hablando de la mitad de lo que se había presupuestado. Obviamente esto no es tan grave de inicio porque estos precios tenían coberturas. Sí, que eso sí es algo positivo que han hecho los diferentes en las diferentes administraciones, aunque entiendo que también el Banco de México juega un papel importante en estos como seguros, ¿no? Ajá. O sea, de hecho, quien contrata los seguros es, entiendo, el Banco de México. Ahí sí, no lo sé exactamente, pero digamos, el punto es que hay coberturas, ¿no? Es decir, los precios se defienden hasta cierto punto. Pero, digamos, si no hubiera sido por eso, al precio de $22 por barril, ninguno de los campos de Pemex sería rentable hoy en día. Ninguno. ¿Por qué? Porque estructuralmente México no tiene la capacidad de producir un petróleo tan barato, un crudo tan barato. Por muchas razones, una de ellas, pues, una razón geológica, ¿no? Entiendo que el petróleo disponible en Arabia Saudita es mucho más fácil de ser extraído y además hay otra serie de consideraciones, ¿no? Pero, digamos, si eso sucediera, si hubiera sucedido, ninguna de los campos de Pemex sería rentable. ¿Qué implica esto? Pues unas pérdidas inauditas para la compañía, que de por sí ya está mal, ¿no? Que todo indica que se le bajará la calificación, ¿no? Lo cual implica, obviamente, también riesgos en la deuda soberana de México, etcétera. Implica unas finanzas públicas muy comprometidas y la pregunta es, ¿qué podría o qué debería hacer el gobierno ante esta situación, ¿no? Sobre todo si dura durante más tiempo, ¿no? O mucho más tiempo, porque hay analistas que hablan incluso de 10 años de esta guerra. O sea, no va a ser un golpe de 2, 3 semanas, 2, 3 meses. Podría durar 10 años, lo cual evidentemente compromete las finanzas públicas de todo este país. Aquí, o sea, lo que está sucediendo es en esta como lucha principalmente entre Arabia Saudita y Rusia, pues es un poco de quién tiene ahora sí que el cofre de tesoro más grande, ¿no? O sea, y yo creo que ahí pues sí las trae de ganar Arabia Saudita, porque aún y cuando su economía depende prácticamente del petróleo, pues no es una necesidad que va a desaparecer pronto, pero para Rusia también significa un ingreso importante, ¿no? Y tiene una situación muy distinta económica que Arabia Saudita, tiene una población mucho mayor, entonces tiene mucho más complicado para Rusia sobrevivir estira y afloje que para Arabia Saudita, pero justo esto está pasando ahorita, ¿no? O sea, ¿quién aguanta más y quién va a ceder, ¿no? Sí, y ahí quién sabe, ¿no? Y lo que está pasando es que países como México, que dependemos también mucho de los ingresos petroleros, pues vamos a ser pues los más afectados, porque pues estamos en medio de ese pleito, ¿no? Sí. Sin poder hacer realmente mucho. Sí, sin duda, ¿no? Y ahora también entra también aquí esta cuestión de que si ha sido la mejor decisión seguirle apostando a Pemex o no, de la administración actual, ¿no? Es algo debatible, porque pues, a lo mejor te podría generar empleos por la construcción de las refinerías y demás, ¿no? O si la mejor apuesta era irte por las tecnologías más pues las renovables, ¿no? O sea, ¿a qué le apuestas más? Yo creo que esa como disyuntiva, esa duda que está ahí en el aire, de nuevo cobra fuerza, ¿no? Como respondernos, ¿no? Claro, y ya van décadas que se habla de esta necesidad de
despetrolizar, digamos, el Sí. país, ¿no? Porque justamente nuestras finanzas públicas dependen mucho de esto. Voy a explicarlo de manera muy sencilla para los que nos están escuchando, ojalá no se nos hayan perdido. Nada más es, para que el gobierno funcione necesita recaudar impuestos. Eso es algo que no podemos evitar, ¿no? Tenemos que darles una parte de los ingresos o lo tienen que recaudar de otra manera. Y generalmente el gobierno mexicano lo ha hecho a través de Pemex, a través de las gasolinas. Estábamos hablando de que el primer determinante para su precio, para el precio de las gasolinas, es el precio de referencia internacional, que ahorita se encuentra en un escenario muy complejo, que es el que estamos describiendo. Segundo tema que define el precio de la gasolina, el costo de la logística. La cadena de valor de las gasolinas tiene diversos eslabones que comienzan en los pozos de petróleo crudo y llegan hasta las bombas en las estaciones de servicio. Cada uno de esos eslabones, toda esta cadenita, tiene costos que se suman para determinar el precio de venta final por región, ¿no? Entonces eso creo que no hay pierde, pero obviamente entre mejores carreteras tengas, entre mejores sistemas de transporte, cadenas más integradas, etcétera, pues también podría bajar el precio de la gasolina, ¿no? Porque la logística se hace más eficiente, porque metes actores quizá del sector privado que son mucho más buenos para llevar a cabo esas funciones, etcétera. Y ahorita también allí tenemos un tema con el gobierno actual, que es el tema de las rentas, digamos, de los tanques de Pemex. Una de las partes del proceso implica el almacenamiento del crudo. Y la administración actual ha quitado una de las obligaciones que tenía Pemex de prestar estos tanques a los operadores privados, lo cual obviamente pues entorpece la operación de ellos mismos, ¿no? Y quita la rentabilidad de estos esquemas. Entonces, también afecta al precio del petróleo porque se encarece la logística, se encarece. Entonces, digamos, ese es otro de los elementos, costo de logística. Tercero, el margen de quien la comercializa. Es decir, pues gana una partecita. Sí, al final de cuentas viene siendo, ¿no? Por lo que hemos investigado, alrededor del 4.5% es el margen. Digo, no deja de ser un buen negocio, ¿no? Digo, sobre todo porque es una necesidad, ¿no? La gasolina, pero pues sí como que todo lo que conlleva que la gasolina llegue ahí, como que pues alguien pensaría que el gasolinero gana mucho más, pero Ajá. en realidad es un margen Pequeño. en relación a todo el costo, ¿no? Sí, no es lo más, y de hecho me hace pensar o preguntarme acerca de esta nueva dinámica del gobierno federal de mostrar el quién es quién en las mañaneras, donde básicamente el gobierno se enfoca en decir cuál es el despachador más caro del país y cuál es el más barato y pone eso ahí en la arena pública y se empieza a discutir, cuando pues en realidad se está contando mal la historia, creo, Sí, ¿no? Se están estableciendo una narrativa conveniente, ¿no? Entonces, porque lo que estamos viendo aquí en la ley es que el que la comercializa pues se lleva una parte y evidentemente va a ser más caro en ciertas regiones que en otras por la parte logística. No es lo mismo llevar el crudo a, digamos, a Veracruz, donde llega directamente, al crudo a Colima, a Chiapas, etcétera, ¿no? Entonces, o a Baja California. O a Baja California, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no se está contando, ¿no? Y no es que sean, digamos, malvados. Obviamente hay despachadores que seguramente son ineficientes y tienen precios abusivos, ¿no? Una cuestión es el margen que le ganan y otra cuestión es pues que se sabe que hay empresas que venden gasolina que pues le hacen ahí una reducción con diferentes sustancias, ¿no? Y bueno, de un litro de gasolina terminan vendiendo, no sé, 1.20 litros, ¿no? Entonces, eso pues también está mal, pero eso no, o sea, es un tema punto y aparte de esta discusión. O lo del huachicoleo. O bueno, ese es otro tema completamente diferente, ¿no? También. Que también fue algo, digo, si te pones a ver los números, realmente fue crear una narrativa cuando arrancó el gobierno, pues para como generar esta discusión de que era algo que venía sucediendo de hace muchos años y que este gobierno lo iba a detener, ¿no? Pero fue algo que duró 2-3 meses y ya en el último año
Ya no hemos escuchado nada absolutamente del tema del huachicoleo, ¿no? A afianzar al enemigo, ¿no? A un enemigo que venía consolidándose hace años, que es lo que discutimos hace algunos programas en el tema de comunicación política, ¿no? Exacto, es generar una narrativa y una narrativa que tú puedes controlar y que tú puedes establecer qué es lo que viene sucediendo, ¿no? Claro. Ok, y entonces ya dijimos el costo de logística, margen de quien la comercializa, lo último. Y lo más complicado. Y lo más complicado, los impuestos, pero también lo más importante. Esta es la clave para entender el funcionamiento del precio de las gasolinas. Así funciona a grandes rasgos. Cuando sube el precio internacional del crudo o se desprecia el peso, también es importante mencionarlo, porque cuando se deprecia el peso, pues tienes que importar gasolina a dólares y te sale más cara. Hacienda cobra menos impuestos, el IEPS, ¿no? Simplemente, ok, dice Hacienda, subió el precio bajo ciertos parámetros, subió el precio de 10 a 12 y estaba yo cobrando 3 pesos de impuestos, ok, en lugar de cobrar 3, te voy a cobrar ahora 2 para que no resientas tanto en tu bolsillo. Esa es la primera de las etapas. Y la segunda es exactamente igual, pero al contrario, que es la que estamos viviendo hoy en día. Cuando baja el precio internacional, por lo que sea, como esta guerra entre Rusia y Arabia Saudita, se cobra el IEPS completo, se cobra ahí sí completo. Y entonces el gobierno aprovecha la situación para recaudar ampliamente, cuando en teoría el ciudadano debería estar pagando mucho menos. Pero ahí es, cuando baja internacionalmente, el gobierno aprovecha para recaudar. Entonces, esto obviamente no es algo propio del gobierno actual nada más, ya lo hemos visto, viene desde antes. Pero si las finanzas del gobierno dependen ampliamente de esta recaudación, pues obviamente van a aprovechar situaciones como lo actual. A mí me sorprendió muchísimo ver en YouTube hace poco un video que justamente pues, venía de alguna de estas granjitas de echarle porras al gobierno a través de medios digitales, que decía, AMLO cumplió, bajaron las gasolinas. Estoy hablando de hace una semana máximo. Y obviamente sin este contexto, sin esto que hemos estado explicando, pues habrá quien piense que sí, Claro. ¿no? Pero en realidad pues viene de una cuestión internacional. Pero si sube no fue el gobierno. Pero si sube no fue el gobierno, tuvo culpa alguien más. Claro. Y digo, es un discurso, no aquí porque tengamos algo en contra del gobierno actual, ni mucho menos, simplemente es una estrategia de como hemos venido comunicación. diciendo, es algo que los últimos 2 gobiernos, o sea, los 2 gobiernos anteriores también usaron. También a su hicieron. favor, ¿no? Y es algo que le gusta al público saber, ¿no? Le gusta que bajen el precio de las gasolinas, sin importarle si eso a la larga va a ser peor. Sí, ¿no? sí, es algo popular. Es algo ¿no? popular. Claro. Y entonces, digamos, vi este video, ahí se explicaba que las políticas ya estaban funcionando, etcétera. Pura farsa. Los comentarios, ya te imaginarás, ¿no? Puro comentario de, ¿y ahora qué van a decir los conservadores, que no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera? El punto es que hay un tema de identificación muy latente del gobierno actual con este precio de las gasolinas. Si no sabemos qué pasa con él, pues es fácil que adquiramos un discurso que a lo mejor es incompleto o conveniente, ¿no? Sí, ciertamente la situación actual, al menos en el precio independientemente de la producción del petróleo, toda esa parte más compleja, ciertamente está a favor del gobierno actual esta situación de que van a bajar las gasolinas, ¿no? Sin duda. La tendrían relativamente fácil vender, ¿no? que lo están logrando, ¿no? Sí, para recaudar sí, pero sí le mete una presión adicional, que es lo que decíamos de Pemex. Claro. Y la parte de Pemex, ¿no? Que se vuelve poco competitivo y que si no fuera por las coberturas, pues estaría sumamente comprometido. Entonces, creo que eso nos lleva a esta pregunta final, ¿no? Como, ¿hacia dónde va el tema del precio? Pues no sabemos bien, parecería que seguirá bajo durante algún tiempo, pero ¿qué debería hacer el gobierno frente a esta situación? Y te voy a plantear 3 escenarios. Sí. Me dices cómo los ves. Uno sería, quizá, cancelar algunas de las grandes obras. El tren, el aeropuerto, y liberar esos recursos para otras cosas. ¿Cómo ves esa parte? Pues digo, sería lo ideal, ¿no? Pero not gonna happen. No va a suceder, ¿no? Yo creo que
digo, mucha de la apuesta del gobierno actual son esos pues proyectos más que grandes, yo diría son simbólicos, ¿no? O sea, el propio nombre del Tren Maya, ¿no? O sea, el simbolismo ahí es de que pues estás por fin, el gobierno federal por fin está invirtiendo en la zona sureste, la más marginada del país, y esto va a ayudar al turismo y demás, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que el proyecto, el proyecto en sí es todo un debate, digo, ese es el simbolismo, ¿no? Entonces, yo creo que difícilmente va a ser una opción que tome el gobierno, ¿no? Ok, entonces esa no. Otra opción sería la de cobrar más impuestos de otras maneras. Pues más que, es un poco lo que decíamos hace rato, más que cobrar más impuestos o nuevos impuestos, más bien es cobrarle a más personas los que ya existen, ¿no? O sea, el problema que viene teniendo el gobierno federal desde, no sé, desde antes del que llegara el PAN en el 2000, pues siempre ha sido que tiene una base de contribuyentes baja, ¿no? Y que pues pocas personas son las que sostienen al gobierno. Entonces el reto está en crear mecanismos, digo, sí lo han venido haciendo, todo el uso de tecnologías, la facturación electrónica, el hecho de que pues ya sabe el gobierno cuánto tienes en el banco, toda esa información, pues son herramientas que ha venido implementando el gobierno para tener mayor control, pero el problema es que tiene mayor control sobre los que ya contribuyen, sobre los que ya pagamos impuestos. Entonces, lo ideal sería pues crecer, meter a la formalidad a muchas personas que no contribuyen simplemente, ¿no? Entonces, sí, digo, a lo mejor más bien sin duda es algo poco popular, pero yo creo que sería lo justo, ¿no? Así como es lo justo que las empresas o las personas que más dinero tienen paguen más, no solo en proporción, sino que haya eso es como opinión personal, ¿no? O sea, entre más ganas, más, y sí funciona un poco así, ¿no? Entre más ganas, mayor es el porcentaje de impuestos que pagas, ¿no? Pero llega un punto en el que alguien que gana ya una cantidad que pues no tiene ni forma de gastarse, creo que ahí sí es justo que paguen mucho impuesto, ¿no? Ahora, al revés, no porque ganes poco quiere decir que tengas derecho a no pagar nada. O sea, al final de cuentas, todos debemos de contribuir porque es la única forma que se va a poder sostener al gobierno. Ahora, el problema aquí es también histórico, ¿no? Porque, pues, a nadie le gusta pagar impuestos, menos en un país como México, donde hay tanta historia de que no se gasta el dinero en lo que debería o por quién debería gastarlo, ¿no? Y el tema se vuelve, de hecho, más complejo cuando vemos el impuesto particularmente a la gasolina, porque, digamos, sí, que paguen más los que más tienen y menos los que menos, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo hay ciertos impuestos, ciertos impuestos que suelen ser regresivos, es decir, que al ponerlos afectas más a los que menos tienen. Parece que el impuesto a las gasolinas, hasta donde he leído, tiene el carácter más bien de un impuesto progresivo, pero ¿por qué? Porque la gente que más carros tiene, pues la que más termina pagando, y en realidad si subsidias la gasolina, pues estás beneficiando a los que más tienen. Claramente también está el factor del transporte público que tú comentas, que varía de ciudad a ciudad, donde generalmente son concesiones monopólicas, no tanto el precio de la gasolina lo que hace que suban de precio. Sí, los precios se establecen por un acuerdo y no en función de los costos reales de mercado, ¿no? Sí. De los insumos que necesitas. Sí, pero en economías funcionales estos subsidios a la gasolina pues, suelen ser benéficos solo para los que más tienen, ¿no? Entonces, ahí, eso me lleva a la tercera posible propuesta, ¿no? Que es que quizá, bueno, si el gobierno no va a cancelar las grandes obras, si tampoco, y más bien precisando como lo hiciste, podríamos llegar a crecer la masa de contribuyentes, pero va a ser algo complicado. Sí, gradual, muy gradual. La opción de modificar directamente el IEPS, como tercera opción. ¿En qué sentido pues modificar? podría hacerse todavía más pequeño, ¿no? O podría también pensarse en un esquema en el que que no sea que solamente suba o se recaude completamente cuando baja el precio internacional de las gasolinas, sino empezar a dejarlo fluctuar cada vez más, etcétera. Digo, son propuestas que obviamente han sido analizadas, etcétera, pero para que quienes nos escuchan tengan una idea de, bueno, por dónde podría ir la cosa, ¿no? Claro. Podría
modificarse. Entonces, la modificación del IEPS, considerando que es quizá un impuesto regresivo, pues, a lo mejor tampoco conviene, ¿no? Porque Sí, te conviene dejarlo como está porque le sigues cobrando a los que más tienen, Sí, entre comillas. Yo sí, definitivamente soy de la idea, como mencionas, ¿no? Que es un impuesto regresivo porque ciertamente el que puede pagar gasolina es porque pues tiene el dinero, ¿no? Y ahora, pero ¿cómo le haces? O sea, también no puedes crear impuestos que igual son leyes, no puedes crear leyes, ¿no? Los impuestos están basados en las leyes, no puedes crear leyes que se individualicen, ¿no? O sea, las leyes tienen que ser generales. Entonces, no es como que puedes crear un esquema en el que, bueno, si trae un vehículo del año, pues le voy a cobrar tanto de IEPS, claro, ¿no? O ajá. si es transporte público, pues no le voy a cobrar IEPS. Entonces, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, tienes que encontrar, pues, esquemas distintos. Yo insisto, el más claro es crecer el número de personas que pagamos impuestos, ¿no? Sí. Yo no le veo otra solución, además de que basar tus finanzas en la venta de gasolinas, pues en 10, 20, 30 años, pues menos va a hacer sentido, porque cada vez vemos más incluso vehículos eléctricos, ¿no? O sea, simplemente por el tema climático. Claro. Yo afortunadamente pues tengo un vehículo, pero ya tengo mucha certidumbre de que el próximo vehículo que adquiera, pues probablemente sea eléctrico. O sea, o yo me sentiría mejor, ¿no? Conmigo, de comprar un vehículo eléctrico que, el problema ahorita es que pues, son un poco más caros, pero va a llegar un punto en el que pues ya son los precios más similares a los actuales y bueno, pues ya más personas lo van a adquirir y vamos a ayudar al clima, al medio ambiente, sí. ¿no? Y bueno, va a ser benéfico para todos. Pero yo creo que no es la apuesta de la administración actual, por lo menos, ¿no? No, y digo, en general no lo he visto como un gran tema aquí en México en particular. Sí. Te quiero nada más hacer una precisión respecto al tema del impuesto regresivo o progresivo. Esto que comenté de que es más bien regresivo es una propuesta teórica de algunos, ¿no? Sí. Hay algunos otros que han visto lo contrario, nada más por mencionarlo, Okay. que de hecho el aumento en precios de gasolinas afecta más a los que menos tienen, ¿no? En dos sentidos: uno, el aumento de la canasta básica, y dos, el transporte público, que sí lo habíamos dicho. Y parece que entre 2012 y 2014 el efecto del subsidio a la gasolina, ese efecto empobrecedor de eliminarlo, fue equivalente al de eliminar todas las transferencias directas de los programas de aquellos años que eran Prospera, Adultos Mayores, Proagro, etc. O sea, si quitas el subsidio, haz de cuenta que no estás haciendo ningún programa social. Okay. Entonces, nada más para dejarlo ahí, porque ya nos extendimos un poco más de lo que habíamos previsto. Temota, esperamos que con esta explicación se quede mucho más claro. 4 puntos que determinan el precio de la gasolina a grandes rasgos: precio internacional, costo de logística, margen de quien la comercializa y los impuestos, el IEPS. Con todo esto entendemos por qué además es un tema de gran relevancia política. Muchas gracias por sintonizarnos. Seguimos explicándote lo mínimo que necesitas de estos temas grandes, de estos temas importantes para los ciudadanos. Gracias, Julián. Gracias, un gusto poder platicar de nuevo y esperemos sigan acompañándonos en mínimo una. Hasta luego. Bye.